Sección 1. La sombra sobre el valle. La tierra de Sodoma y Gomorra se extendía abajo, brillante bajo el sol abrasador, como una piedra preciosa, una esmeralda perdida en medio del polvo del desierto ilimitado y quemado. Este era el valle de Sidim, bañado por las aguas del Jordán, que llevaba su humedad vivificante desde las montañas del norte, transformando la región en un oasis digno del jardín del Edén. La increíble fertilidad de este lugar parecía ser un desafío a la naturaleza misma, pero en verdad era un regalo generoso e inmerecido del Creador. Los ríos la nutrían, llevando no solo agua, sino oro vital, que teñía los campos en todos los tonos de verde y oro. Los campos daban fruto abundantemente. Las espigas se doblaban bajo el peso del grano, y la gente ni siquiera sabía lo que era el hambre. Los viñedos, aferrándose densamente a las colinas, se extendían hasta el horizonte, prometiendo un disfrute interminable del jugo de la vida. Era un idilio que respiraba opulencia, una primavera eterna donde cada día era un festín y cada noche una celebración. Pero esta belleza, majestuosa e innegable, era solo la envoltura exterior, una cáscara frágil bajo la cual anidaba una profunda y mortal enfermedad del espíritu. En el interior, en los rincones ocultos del alma humana, se había instalado una oscuridad que carcomía la ciudad, como un veneno lento e invisible que convierte la carne viva en ceniza. Los habitantes de estas ciudades florecientes, embriagados por el lujo y la facilidad de la existencia, olvidaron el cielo que les había dado este regalo. Comenzaron a creer que la fertilidad de la tierra era mérito personal suyo, y la riqueza era su derecho inalienable, concedido no por Dios, sino por sus propios esfuerzos. De esta frenética autoadoración nació su soberbia, que alcanzaba los cielos, más alta que las torres de sus palacios más suntuosos. Era una soberbia ciega, cruel y fría que los separó del resto de la humanidad con un muro de puro egoísmo. Despreciaban a los viajeros que solo traían el polvo de caminos extraños. Se apartaban de los pobres y oprimidos, considerando su miseria un castigo por su debilidad y no un motivo de misericordia. La crueldad se convirtió en su pan de cada día, un entretenimiento refinado. Se reían de quienes buscaban justicia y pisoteaban toda ley de compasión. Cualquier intento de tender una mano amiga o pronunciar una palabra de simpatía provocaba solo una carcajada burlona, ya que creían que en este mundo solo sobrevivía el fuerte y el débil solo era digno de la desaparición. La disolución y la indiferencia se convirtieron no solo en pecados, sino en la filosofía de vida más elevada, erigida al rango de norma social, un ritual diario casi sagrado. La ciudad de Sodoma era el hazmerreír de la verdad. Cualquier indicio de restricción moral o ley espiritual provocaba un descarado desprecio. No adoraban a dioses ni ídolos, sino a sí mismos, a sus deseos y a su carne incontrolable e insaciable. Era un reino de narcisismo, donde el eco de su propia voz era el único que deseaban escuchar, y la satisfacción de sus caprichos era el único propósito. Los días transcurrían en un banquete interminable y frenético, en una danza vertiginosa de placer que solo tenía un objetivo: ahogar el susurro sutil pero persistente de la conciencia, olvidar que eran mortales. Pero el universo tiene sus leyes, y el designio de Dios, silencioso, irreversible, pero lleno de justicia absoluta, comenzó a desarrollarse. Y entonces el cielo se oscureció no por nubes, ni por una tormenta de arena o un fenómeno natural, sino por la sombra implacable del juicio que descendía del éter. La medida
pecados, sopesada en las balanzas invisibles pero precisas del Altísimo, se había desbordado. El clamor de la iniquidad y la violencia, el susurro de la disolución y los gemidos de los inocentes llegaron hasta el mismo trono, perforando el firmamento celestial. No era solo un sonido, era la resonancia de un colapso moral. Y Dios, en su justicia sin límites y su deseo de asegurarse, porque Él no es un Dios de la prisa, descendió a mirar. Esta visita fue un acto de verificación final. ¿Quedaba siquiera un grano de esperanza? ¿Había llegado realmente a él un clamor tan grande de injusticia? La conversación con Abraham bajo los robles de Mamre no fue un diálogo de duda, sino una pausa dramática en el tiempo, donde la misericordia luchaba con la verdad. Abraham, el gran intercesor, suplicó por 10 hombres justos, y el Señor, con su increíble paciencia, habría accedido. Pero no se encontraron 10. Solo quedó Lot. Y así, entre los 3 varones celestiales que visitaron al justo, 2, reflejando la voluntad celestial, se dirigieron hacia abajo, hacia el valle. Pisaron el suelo de Sodoma, llevando consigo la llama invisible destinada a la purificación, aunque todavía tenían que intentar salvar al único, cuyo corazón aún no se había endurecido. Su camino era un camino sin retorno, un camino destinado a demostrar. Cuando la misericordia es rechazada por un pueblo entero, solo queda la verdad, que debe restaurar el orden en el cosmos. En esta sombra que descendió sobre el valle, no había odio, solo una necesidad trágica. Sección 2. Huéspedes en la puerta de Sodoma. Cuando el sol se inclinaba hacia el ocaso, bañando el cielo sobre el valle con una luz rojo sangre y violeta, Lot se sentó junto a las puertas de la ciudad. Este era su lugar, no un lugar de orgullo o poder, sino un lugar de observación, un lugar de angustia solitaria. Las puertas de la ciudad eran siempre el pulso de Sodoma, un lugar de comercio, de juicio y, la mayoría de las veces, un lugar de burla ruidosa y caos moral. El corazón de Lot estaba pesado, cargado como una piedra arrojada en lodo espeso. En el aire, saturado con el aroma de perfumes caros, vino y pecado endurecido, flotaba la sensación de desastre inminente que se cernía sobre la ciudad como un smog sulfúrico. Este desastre, este juicio inevitable, no era sentido por nadie más que por Lot. El resto de los habitantes estaban demasiado ebrios de lujo para notar las sombras que se alargaban. Su mirada vagó por el camino y en ese momento los vio. Los 2 viajeros que se acercaban a las puertas portaban un aura de otro mundo. No se parecían a ningún comerciante o vagabundo que entrara en Sodoma. Sus ropas eran sencillas pero limpias, y su andar era tranquilo y mesurado. Pero lo que más impactaba era su mirada. No era simplemente serena, sino profunda, como si vieran a través de todas las cosas humanas, a través del brillo del oro y la inmundicia de la lujuria, directamente al alma petrificada de la ciudad. No había en ella ni juicio ni sorpresa, solo un conocimiento irreversible y absoluto. Lot, por primera vez en mucho tiempo, sintió no miedo a la ciudad, sino un temor sagrado ante el cielo. «Por favor, señores, entren a mi casa», suplicó Lot, casi desesperado, sintiendo que si estos 2 pasaban la noche en la plaza, sería la provocación final. Su voz era la de un hombre que intenta posponer lo inevitable, aunque solo sea por una noche. «Laven sus pies, descansen esta noche, compartan mi humilde comida». Pero ellos respondieron, sus palabras resonando con una certeza metálica y fría. «No, pernoctaremos en la plaza. Debemos ver el rostro de esta ciudad, sentir su aliento. Lot,
conociendo las costumbres de Sodoma, su pervertida hospitalidad, su terrible sed de nuevas víctimas, insistió, rogó, casi agarrándolos de las manos. Finalmente, cediendo a su sincera y desesperada persistencia, entraron. En la casa de Lot, en medio de su familia asustada, reinaba un silencio inusual, como un santuario en medio de una tormenta. Lot les preparó pan sin levadura, comprendiendo que estaba compartiendo una comida con alguien mucho más grandioso que simples viajeros. Pero la noche no trajo paz. Tan pronto como las luces de la ciudad comenzaron a atenuarse, la gente se reunió de toda la ciudad en la casa de Lot. No era solo una multitud, sino una marea de oscuridad materializada. Eran viejos y jóvenes, ciudadanos respetados y los más bajos canallas, unidos por una única, baja y disoluta obsesión. Sus ojos ardían con un fuego malsano y depredador, y su zumbido colectivo y bajo, que recordaba el rugido de una bestia hambrienta, envolvió la casa de Lot. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Resonó un grito exigente y cruel desde la multitud, lleno de arrogancia e impunidad. Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Lot salió. Se paró ante ellos como una barrera frágil contra una tormenta marina. Su corazón oprimido por la vergüenza, el terror y la rabia impotente. Se paró en el umbral para proteger a sus huéspedes y suplicó temblando: «No, hermanos míos, no cometan esta maldad. Sé el pecado que desean cometer, y es una gran abominación ante el cielo y ante el hombre». Pero la multitud, ebria de su poder ilimitado, solo se burló. «¿Quién eres tú, forastero, para juzgarnos? Ahora te haremos peor a ti que a ellos». En ese momento crítico y fatal, cuando las manos de la turba ya se extendían hacia Lot para arrastrarlo del umbral, sucedió lo impensable. Los ángeles, que habían estado sentados en silencio, extendieron sus manos a través de la abertura de la puerta, lo agarraron y, con un movimiento rápido pero cuidadoso, lo jalaron hacia adentro de la casa. La puerta se cerró de golpe con un estruendo, cortando la luz de la oscuridad. E instantáneamente, en ese mismo momento, una fuerza invisible y devastadora emanó de la casa, sin tocar las paredes, pero golpeando directamente en las pupilas de la multitud. Fueron heridos con ceguera. Los gritos de exigencia cruel se convirtieron en gritos de horror, caos y desesperación impotente. La oscuridad que reinaba en los corazones de Sodoma ahora cayó también sobre sus ojos. Buscaban la puerta, palpaban las paredes, tropezando y golpeándose unos con otros, pues la ciudad había perdido no solo la vista, sino su último remanente de conciencia. Los ángeles simplemente observaron cómo la turba, aterrorizada por su propia impotencia inesperada, finalmente se vio obligada a retirarse, dejando atrás las profundas y trágicas sombras de su derrota moral en el umbral de la casa de Lot. Esta noche fue la prueba final, y Sodoma fracasó con un estrepitoso estallido. Sección 3. La noche de la huida. El caos exterior amainó, pero dentro de la casa de Lot reinaba el caos del alma. Los ángeles estaban frente a él, sus rostros iluminados por una luz suave y no terrenal que contrastaba con la penumbra que habían traído a la ciudad. Su voz, tranquila pero totalmente irreversible, resonó como un veredicto que ya no admitía apelación. «Toma a los tuyos y sal. Destruiremos este lugar». Su clamor es grande ante el Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. El péndulo celestial había oscilado. El tiempo de la misericordia había terminado. Las palabras «destruiremos» entraron en la mente de Lot,
pero su corazón tardó en aceptarlas. Lot dudó. Esta vacilación no era una señal de desobediencia, sino la lucha profunda y trágica de un hombre cuyas raíces habían crecido demasiado tiempo en el suelo del pecado. Aunque él no participara en él, su corazón anhelaba su casa, las posesiones que había acumulado durante décadas, la plata, las telas, el estatus que apenas había ganado en esa ciudad cruel. El recuerdo del pasado, de años de relativa seguridad y comodidad, se aferró a él con tenazas de acero. Fue a sus yernos, a los maridos de sus hijas, pero sus palabras, llenas de ansiedad mortal, les sonaron como una broma sin sentido. No podían creer que sus palacios, su riqueza desenfrenada, pudieran convertirse en cenizas en un instante. El amanecer estaba cerca y los mensajeros celestiales no podían esperar más. Su paciencia, tan grande como su misión, se había agotado. Los ángeles no suplicaron, actuaron con autoridad absoluta. Lo agarraron por la mano y a su mujer por la mano y a sus 2 hijas por las manos y lo sacaron. Fue un acto de salvación involuntaria, un rescate arrebatado de las garras de la muerte, donde una persona es obligada a huir de su perdición. No mires atrás y no te detengas en el valle. Resonó la orden final, que se convirtió en el mantra de la salvación y una advertencia eterna. Huye a las montañas, huye a la pequeña ciudad de Zoar, para que no perezcas. Y la huida de Lot comenzó en la oscuridad, en la penumbra previa al amanecer, donde cada respiración parecía un grito y cada sonido de Sodoma que despertaba una amenaza. Corrieron por el valle, presos del pánico, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo sus pies y el aire se volvía denso y pesado con lo inevitable. Lot no miraba hacia adelante, solo sentía la mano del ángel tirando de él hacia la seguridad. Sus hijas corrían detrás de él, con lágrimas y gritos aterrorizados, pero su esposa, Edith, no pudo arrancar su alma de lo que dejaba atrás. Oyó el rugido que crecía detrás de ellos, sintió los primeros, aún débiles, destellos de fuego, y luego el olor agrio y acre del azufre arrastrado por el viento. Su corazón se partió en 2, entre el miedo al futuro y un anhelo irresistible por lo perdido. Su alma estaba atada al lujo, al oro, a las comodidades de Sodoma. No podía creer que todo lo que habían adquirido pudiera desvanecerse en un solo momento. Y en ese mismo momento, fatídico y crucial, incapaz de resistir esa nostalgia devastadora, se dio la vuelta. Fue solo un giro fugaz e impulsivo de la cabeza, una mirada por encima del hombro, pero se convirtió en un acto de desobediencia, una elección del corazón que prefirió la riqueza transitoria a la salvación eterna. Y en ese instante que partió el tiempo, se paralizó, no por poder humano, sino por el aliento repentino y helado del juicio divino. Su cuerpo se transformó en una estatua de sal, un testigo eterno, silencioso y trágico de lo que sucede cuando el corazón mira hacia atrás, hacia el pecado, hacia la esclavitud material. Se quedó allí, en el límite del valle y las montañas, entre la vida y la muerte, entre 2 mundos. Lot, al escuchar el grito de sus hijas, no tuvo tiempo de mirar hacia atrás. Solo sintió que la mano que corría a su lado había desaparecido, y esa sensación fue más terrible que cualquier fuego. La estatua de sal de la esposa de Lot permaneció en pie, una prueba grabada en piedra. Se puede sacar a una persona de la ciudad del pecado, pero es muy difícil sacar el pecado de su corazón. Siguieron corriendo con esa amarga, aterradora y nueva sombra de pérdida a sus espaldas. Sección 4.
fuego del cielo. Entonces el cielo, que había contenido su justicia hasta ese momento, se abrió, pero no para derramar la lluvia que da vida. El Señor derramó sobre Sodoma y Gomorra una lluvia, no de agua, sino de fuego y azufre. No fue un fenómeno natural, sino un espectáculo apocalíptico, un acto de limpieza divina que comenzó con un rugido terrible y devastador que destrozó el silencio de la mañana. La lluvia de azufre ardiente cayó como lágrimas de fuego de la ira, abrazando la tierra que se había podrido por el exceso de abundancia. La tierra que tanto había mimado a sus habitantes disolutos se abrió, incapaz de soportar más el peso de su abominación. Grietas que se extendieron como una telaraña envolvieron todo el valle de Siddim, haciendo que los palacios, construidos sobre la arena de la soberbia, temblaran y se derrumbaran. El cielo ardía, no con estrellas, sino con millones de gotas de fuego que volaban hacia abajo como una maldición. Los ríos que traían vida ahora hervían, convirtiéndose en arroyos siseantes de magma fundido, y los campos, antes fértiles, se quemaron instantáneamente, convirtiéndose en ceniza negra y maloliente. Los palacios, que eran el símbolo de su arrogancia, se desmoronaron hasta convertirse en polvo más rápido de lo que Lot podía dar su siguiente paso. Los muros, adornados con frescos de disolución, se agrietaron y se derrumbaron con estruendo, enterrando a miles de almas que justo ayer se reían y festejaban. Las voces de aquellos que la noche anterior habían exigido que se entregara a los huéspedes se ahogaron en el terrible y frenético rugido de las llamas. Todo el valle se transformó en un único y enorme horno. El aire se espesó con azufre que cortaba los pulmones y humo que oscurecía el último y trágico amanecer. Lo que ayer fue un paraíso, una tierra prometida de abundancia, se convirtió en el infierno en la tierra en un solo momento. Un testimonio de cuán rápido puede desvanecerse la belleza material cuando no hay una base espiritual. Abraham, el amigo de Dios, de pie temprano por la mañana en la colina, no lejos de los robles de Mamre, miró en esa dirección. Esta era la misma altura desde donde había llevado a cabo su última y dramática negociación con el cielo por el destino de las ciudades impías. No podía ver edificios individuales, pero veía la escala completa de la tragedia. Un humo espeso y negro se elevaba sobre la llanura, como si saliera de un vasto horno sin fondo. La columna de humo, que se elevaba hasta el cielo mismo, era una prueba siniestra e inequívoca de que la misericordia había sido rechazada por completo. El dolor apretó el pecho de Abraham. Inclinó la cabeza, no en juicio, no en triunfo, sino en una profunda y humana tristeza. Su corazón lloró no por el destino de los impíos, porque recibieron lo que eligieron, sino por la trágica necesidad del juicio. Incluso el justo llora cuando ve las consecuencias del pecado humano, porque entiende que cada perdición es una oportunidad perdida de arrepentimiento. No vio destrucción, sino el fin de una elección humana que prefirió la muerte a la vida. Abraham recordó su oración, su negociación. ¿Destruirás de veras al justo con el impío? No, no los destruyó. Dios se acordó de Lot, lo sacó a él y a sus hijas del fuego. Y este único pensamiento sobre la salvación de un alma arrebatada de las llamas fue el único rayo de luz en esa mañana negra y sulfúrica. Permaneció de pie, observando cómo el humo se disipaba lentamente, dejando atrás solo un desierto silencioso y quemado, que se convirtió en un reproche mudo y eterno a la soberbia humana. Un nuevo comienzo en las montañas. La huida de Lot y sus hijas terminó no en Zoar,
como se les ordenó, sino más arriba, en las montañas ásperas y rocosas, donde la naturaleza misma respiraba una severidad antigua e inquebrantable. Lot y sus hijas se establecieron en una cueva. Esta cueva se convirtió en su nuevo hogar, su refugio, pero también su prisión. El silencio de las montañas, monumental y profundo, los abrazó, pero no trajo paz. Solo amplificó el zumbido en sus oídos de los gritos de Sodoma quemada y la intensidad de su pérdida. Vivían, contemplando desde las alturas, el interminable smog sulfúrico que ondeaba en el valle. Pero después del fuego, no solo quedan las ruinas de los palacios materiales, sino también sombras en el alma, sombras de pérdida, culpa y soledad insoportable. Lot, canoso y demacrado, constantemente miraba hacia atrás en sus pensamientos, recordando el rostro de su esposa que se había dado la vuelta. Su corazón estaba roto no solo por el juicio, sino por el hecho de que no pudo salvar a la persona más cercana de su propia elección. Las hijas, viudas y aisladas del mundo, vivían en constante miedo. El silencio de la cueva era aterrador, contrastaba fuertemente con el ruido y la música de la vida lujosa pero pecaminosa a la que estaban acostumbradas. Temían el futuro, temían ser las últimas personas en la tierra, temían el olvido. Su trauma era doble. Sobrevivieron al infierno en la tierra y se vieron obligadas a ver a su madre convertirse en una estatua silenciosa de anhelo. Miraron a Lot, el único hombre en su nuevo y frágil mundo, y vieron su impotencia y tristeza. La vida continuó incluso después del juicio, pero ¿a qué costo? Fueron salvados, pero se sentían malditos. La cueva era un lugar de supervivencia, no de renacimiento. Y solo el viento, silbando a través de las piedras, penetrando el silencio pétreo, les recordaba este hecho irreversible. El viento era la voz del desierto, la voz del tiempo que no se detiene ni ante la tragedia ni ante el pecado. Parecía susurrar: sois libres, pero el precio de la libertad es el recuerdo eterno de lo que quedó abajo. Así perecieron las ciudades del pecado, y la tierra permaneció limpiada por el dolor, quemada hasta sus cimientos. Pero incluso en esa tragedia, en ese fin del mundo apocalíptico, había esperanza. Dios no destruye la vida simplemente para castigar. Su juicio siempre tiene un objetivo final: restaurar el orden, mostrar el límite absoluto del pecado y preservar esa única semilla de justicia que aún quedaba. Lot y sus hijas eran esa semilla, destinada a dar lugar a una nueva generación, aunque cargada de pecado. Su historia, grabada en la estatua de sal y en las piedras de la cueva de la montaña, se convirtió en una lección eterna para toda la humanidad. Es una historia sobre cómo la abundancia material puede conducir al vacío espiritual, sobre cómo el orgullo destruye más rápido que cualquier ejército. Y todo el que lee esta historia, que se encuentra en el límite entre el pasado y el futuro, entre la seguridad y la desesperación, escucha un susurro tranquilo, pero imponente, que resuena a través de los siglos. No mires atrás, porque allí solo hay ceniza y adelante la posibilidad de un camino nuevo y limpio.